del Señor, queridos hermanos, y le invito, hermano, a Lucas 13:3, por favor. Lucas 13, del 1 al 5. Énfasis en el 3 o énfasis en el 5, da lo mismo porque se repite. Así que vamos a leer este pasaje y vamos a hacer una serie de estudios estos miércoles sobre el tema del arrepentimiento. Qué importante es hablar del arrepentimiento. El tema del día de hoy se llama arrepentimiento y fe. Así de simple. Y vamos a comenzar con este pasaje donde Cristo da una respuesta a algunos que le hacen una inquietud, un alcance a nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el pasaje. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El énfasis en el 3 o en el 5 que dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Estaremos hablando entonces del arrepentimiento y la fe. Bueno, acá tenemos un pasaje donde se acercaron algunos inquietos por una situación tipo noticiosa, policial, digamos, donde Pilato sacrificó a unos galileos y mezcló su sangre con la de ellos en un sacrificio. Algo terrible, dado a los dioses paganos a los que él adoraba. Recuerden que Pilatos era totalmente romano y ellos eran muy politeístas. Ahora llama la atención que Pilato haya mezclado la sangre en un sacrificio. Eso es lo que llama la atención. Uno cree que un procurador romano sería un poco más alejado de estas cosas, pero no lo era así. Él estaba comprometido totalmente con el demonio y la idolatría. Así que no es de extrañar que Pilatos haya sido el artífice de la condenación a muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, todos sabemos muy bien dónde está Pilatos por no haberse arrepentido. Pero ellos le preguntaron a Cristo casi queriendo decir que estas personas eran muy pecadoras y que por eso les sucedió eso. Pero bueno, Cristo hace aquí un alcance que tú también debes poner atención. Él dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Y cuál es la respuesta en el versículo 3? Dice: no. Os digo, no. ¿Sabe por qué no eran más pecadores? Porque Cristo básicamente está diciendo: todos somos pecadores. Obviamente lo que estaban sufriendo esto probablemente era consecuencia de sus pecados. Probablemente. Pero hay otras cosas que tienen que ver con los pecados de otros. Por ejemplo, hay personas, digamos de esta manera, muy buenas que mueren en accidentes atroces, ¿cierto? Hay personas muy malas que también a veces mueren de la manera más insensible, en un accidente, en un incendio, o de la manera más ridícula, pisando una cáscara de plátano.
Lo que Cristo quiere decir es que las personas van a perecer porque todos son pecadores. Y ojo, Cristo, como es profundo en sus explicaciones, no está hablando de la muerte que obviamente todos nosotros debemos pasar, si es que Cristo no viene antes, pero sabemos que todos vamos a morir, sabemos que todos iremos al Seol, sabemos que todos iremos a la sepultura, ¿cierto? Al cementerio. Eso no hay ninguna duda, es algo inevitable, unos antes, otros después, pero la muerte está para todo. Pero lo que ellos se referían es, Señor, ¿estos habrán sido castigados por Dios por sus pecados? Cristo les dice, si tú no te arrepientes, igual perecerás. Y esa se refiere a la muerte segunda, la muerte separada de Dios, la muerte que te lleva a la condenación eterna. También le dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. O sea, hubo un hecho noticioso también, donde 18 personas murieron porque una torre de molino se cayó y los aplastó, los pilló desprevenidos y los aplastó. ¿Lo habrá aplastado porque eran más pecadores que aquellos que no murieron aplastados? Bueno, hace poco, hermanos, hubo un terremoto en Turquía y Grecia, en especial en Turquía, donde se sufrió mayor daño. Y yo veía una noticia de una niña que gracias a Dios la rescataron con vida después de 3 días estar bajo los escombros, debajo de una silla, sin comer, sin agua, y gracias a Dios la pudieron rescatar con vida. Pero un hermano de ella no corrió la misma suerte. ¿Era más pecadora que ella? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Queridos hermanos, lo que Cristo quiere decir claramente es que todos somos pecadores. Pastor, eso nosotros como cristianos ya lo sabemos. Bueno, yo no sé quién está viendo el video, pero voy a hacer un énfasis por si hay alguien que todavía no se considera pecador. Te tengo una noticia. La Biblia dice que todos somos pecadores. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno, ni uno solo. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Así que todos nosotros, queridos hermanos, somos pecadores. Pastor, yo no creía que era pecador. Yo pensé que los pecadores estaban en la cárcel. Bueno, es que nosotros medimos el pecado de una manera muy distinta como la vida del Señor. Nosotros creemos que violación, robo, crimen, matanza es pecado. Y creemos que el adulterio, que la mentira, que la borrachera, creemos que la lujuria, la fornicación, no son pecados. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en una sociedad donde muchos viven de esas cosas. Se promueve mucho de estas cosas. Se invita a la gente a vivir de estas cosas. Pero la Biblia, Él la declara, porque la Biblia está escrita por Dios y Dios es santo, 3 veces santo. Él no miente, Él no peca, Él no adultera, Él no pensaría jamás robar. Es dueño de todo. Dios no puede ver el pecado, pero tú y yo sí somos pecadores. Entonces aquí voy a poner una paradoja. Por eso digo, vamos a hablar estos miércoles sobre una serie de estudios respecto al arrepentimiento. Y va la paradoja. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? ¿Es la fe o el arrepentimiento? Da la sensación, mirando el pasaje así, que es el arrepentimiento el que nos salva. Porque Dios dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y sabemos que está refiriéndose al pecado. Y sabemos que se está refiriendo a la muerte segunda. ¿Y qué dice la Biblia respecto del pecado? Que la paga del pecado es muerte. ¿Cierto? Eso es lo que dice la Escritura.
Entonces, ¿qué es lo que nos salva? El arrepentimiento o la fe. Por eso el estudio de hoy día se llama el arrepentimiento y la fe. Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo reconciliamos esto? ¿Habrá una dicotomía? ¿Habrá un problema? ¿Una incoherencia? Mire, vamos desarrollando esto. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos 11:1, y el arrepentimiento es cambio de dirección. Entonces, pregunto yo, ¿es la certeza de la fe el medio para la salvación? ¿O es el cambio de dirección el medio para ser inscrito en el libro de los cielos? Parece una paradoja. Bueno, vamos desarrollando esto, hermano. Primero, la Biblia es clara en Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Y es más clara todavía, queridos hermanos, en Efesios 2:8, que dice que por gracia sois salvos por medio de ¿qué? La fe. De la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, la gracia, y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación viene por medio de la fe para recibir la gracia, que es un don de Dios, y no por obras. No dice el arrepentimiento. Más el justo por la fe vivirá. No dice arrepentimiento. Además, se nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? A través de la fe. No dice arrepentimiento. Entonces, ¿es la fe la única condición para ser salvo? Sí. Subrayo. Sí. Y aquí otra pregunta. Entonces, ¿para qué me arrepiento? Claro, si la única condición para ser salvo es la fe, ¿para qué me arrepiento? Porque la fe es una cosa, el arrepentimiento es otra. Son definiciones distintas. De hecho, definámosla. Mire, la palabra arrepentimiento viene de un término griego que se dice metanoia, ¿ya? Y es un cambio de mente y cambio de dirección. Eso es lo que significa totalmente un cambio. Metanoia, arrepentimiento. Un arrepentimiento es un cambio de opinión. O sea, tú te arrepientes de haber hecho esto. Tú te arrepientes de haber dicho esto. Tú te arrepientes de haber pensado esto. O sea, cambiaste de opinión y te arrepientes. Metanoia. Esa es la palabra en griego. En cambio, la palabra pistis significa fe. Y esa palabra en griego significa certeza, convicción, confianza. Y se usa mucho para persuadir o estar persuadido de algo. De hecho, creo que la mejor definición es la que la Biblia hace respecto de la fe. En Hebreos 11:1. Mejor que incluso cualquier diccionario. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y que dijimos que es pistis, certeza, convicción, confianza, persuasión. De estar persuadido. Entonces, ¿es la fe la única condición para ser salvo? Sí. ¿Y el arrepentimiento? ¿Por qué se nos pide arrepentirnos? Mire, Pedro predicó sobre el arrepentimiento. Ahí en Hechos 2:38, vamos ahí, en esa primera predicación donde se agregaron a la iglesia más de 3.000 salvos, queridos hermanos, más de 3.000 salvos. Pedro habló del arrepentimiento. En Hechos 2:38 dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, dando vuelta a la hoja ahí en el 3:19,
probablemente tú tienes que dar vuelta a la hoja, dice el mismo apóstol Pedro, pero ahora predicando en el pórtico de Salomón, después de haber curado a un cojo. Dice, así que, me encanta este versículo, hermano, este es subrayado, destacado. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lindo versículo, ¿no, hermano? Y acá también vemos que el arrepentimiento es clave. Bueno, pastor, es feo arrepentimiento, decídase. Bueno, es que estamos aprendiendo un poco. Veamos, bueno, hay muchos más pasajes. Mire, usted puede buscar Hechos 11:18, 17:30, 20:21, 26:20, que hablan sobre la necesidad del arrepentimiento. Cristo, de hecho, inicia su ministerio hablando del arrepentimiento. Mire, vamos a Marcos 1:15. En el Evangelio de San Marcos, hermanos, en el 1:15, voy a leer el 14 para entender el contexto de esto, cuando Cristo principia su ministerio, luego de ser bautizado y después de haber estado en el desierto. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, cambien de dirección, cambien de mente y creer en el Evangelio. Chuata. Entonces, pastor, parece que la salvación es fe más arrepentimiento o arrepentimiento más fe. Bueno, es lo que la Biblia está hablando, pero vamos a llegar a una conclusión del tema, no nos apuremos. Lo que Marcos dice acá incluso es lo mismo que decía a aquel que preparó el camino de Cristo. ¿Y quién era? Juan el Bautista. Mira lo que dice Mateo capítulo 3:2. Esto es para mostrarte que si bien la Biblia nos define muy bien la fe, también la palabra de Dios nos habla de la importancia del arrepentimiento. Luego voy a explicar y reconciliar todo esto, pero qué importante es que vayas viendo qué dice la Escritura respecto del arrepentimiento. En el versículo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No era lo mismo que dijo Cristo después de su inicio de ministerio? ¿Sabe? Juan el Bautista hablaba de lo mismo. Versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sabe? En esta parte de enderezar sus sendas está hablando de metanoia también. O sea, cambien su camino. Qué importante es el arrepentimiento entonces. Entonces surge una pregunta importantísima aquí, querido hermano. Si pido fe, arrepentimiento o arrepentimiento y también fe, ¿no estaremos añadiendo a la salvación? Porque yo siempre he escuchado que la salvación es por fe. De hecho, una de las 5 solas es la sola fe. Pastor, ¿no estará usted cometiendo algún error doctrinal y hablando de que el arrepentimiento se lo está agregando indebidamente? Bueno, sigamos con este silogismo. Si solo me arrepiento, pregunta, ¿puedo ser salvo? No. No, obviamente no, porque no has puesto tu confianza, tu creencia, tu convicción, tu certeza, no te has persuadido de que el único que te puede salvar es Cristo, de que el único que te puede perdonar los pecados es Cristo. ¿Sabe que hay mucha gente que se arrepiente, pero no pone la fe en Cristo y no se salva? ¿Sabe lo que le digo a esas personas, parafraseando un poco a nuestro Señor Jesucristo? También os digo
que pereceréis igualmente. Porque no sirve arrepentirse y desconocer a Cristo. Como dije, voy a reconciliar todo esto. Pero este silogismo es importante seguirlo paso a paso para que se entienda cuán indivisible es el arrepentimiento con la fe. No es que se esté agregando, lo vas a entender muy bien. Está bien decir por la sola fe, pero vas a entender que la sola fe te empuja al arrepentimiento genuino. Ahora mira, pon atención. Si solo pongo fe y no me arrepiento, o sea, yo pongo fe en Cristo, Cristo es Dios, el Señor, el Creador, ¿puedo ser salvo? Acá en mi casa dudaron un poco más, aunque dijeron que no. No. Pastor, pero si la fe, solo la fe, hay que creer. Sí, está bien, hay que creer. Pero la fe te va a empujar a un cambio. ¿Qué cambio? Metanoia. Vamos a entenderlo muy bien. Pero, primera pregunta, si solo me arrepiento, ¿puedo ser salvo? No. Y si solo tengo fe, o sea, creo que Cristo es Dios, creo todo, etcétera, y no me arrepiento de nada, ¿puedo ser salvo? No. No. ¿Sabes por qué? Porque una fe genuina en Cristo es puesta precisamente en Él para perdón de pecado, ser librados del pecado, ser librados de la muerte y no tener condenación eterna. ¿De qué sirve poner la fe en Jesucristo si yo digo, bueno, yo pongo la fe en Cristo, pero no necesito ser salvo? No necesito arrepentirme de nada. Tú eres tu propio Dios. Y sabemos que eso no existe. Vuelvo a repetir, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú pones la fe tan solo sin haberte arrepentido, tú vas a tener muerte. Esa no es una fe genuina. Mira, nuevamente lo que dice, no lo busque porque he hecho 3:19, el versículo que me gusta a mí. Dice claramente, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿De qué manera tienen que ser borrados los pecados? Con el arrepentimiento, con la metanoia, con las ganas de cambiar, con el deseo de cambiar. Entonces, hermanos, voy a explicar esta aparente contradicción ya para ir terminando. Pucha, pastor, ahora me dejó confundido. No se confunda para nada. No se confunda. Usted es salvo por la sola fe, pero una genuina fe siempre mueve al arrepentimiento. Repítalo conmigo. Una genuina fe siempre mueve al arrepentimiento. A ver en mi casa si lo decimos todo. Una genuina fe siempre mueve al arrepentimiento. Siempre. El arrepentimiento y la fe son dos caras de una misma moneda. Hermanos, aprenda eso. Una misma moneda con dos caras. Ya dijimos que el arrepentimiento es un cambio de dirección, metanoia, un cambio de mente. También dijimos que pistis es fe, y eso es certeza, convicción, confianza, persuasión. Para poner nuestra fe en Jesucristo, queridos hermanos, debemos cambiar nuestra mente respecto de Él. ¿Sabe por qué la gente no cree en Dios? Porque no cree que necesite un Salvador. La gente debe arrepentirse de eso. La gente debe cambiar su interés por Él. ¿Qué piensa la gente? No me interesa Cristo. ¿Es así o no? ¿Debe cambiar eso? Para poner la fe en Jesucristo, entonces debe cambiar eso. Para poner la fe en Jesucristo, debe renovar su mente respecto de lo que sabe de Él. Es más, hay mucha gente que sabe muy poco de Cristo
para poner la fe en Jesucristo también debe tener el deseo de cambiar eso. Y de eso se debe arrepentir. Debe existir la metanoia. Amén, amén. Es súper lógico. Es como que usted quiere recibir el pan, 1 kilo, 2 kilos de pan, sin llevar bolsa. Ese es un clásico ahora, con esto de las bolsas. ¿Se ha tenido que traer el pan así nomás? Es lógico. El arrepentimiento nos lleva a buscar a aquel que nos puede salvar, nos puede ayudar, nos puede levantar, nos puede cambiar, porque uno por sí mismo no cambia. El arrepentimiento es querer el cambio, es estar arrepentido de haber hecho esto. Nos gustaría que todo fuera así, pero con mi fuerza no puedo, pero con Cristo yo puedo. Entonces la fe, queridos hermanos, es eso. Ese cambio de mente es arrepentimiento. Y debemos arrepentirnos, hermanos, de no saber de Él, de no tener interés por Él, o de simplemente haberlo ignorado o rechazado a sabiendas. Y eso debemos arrepentirnos. Tú, yo y todo el mundo. Si uno no se arrepiente de eso, ¿qué fe va a poner? Sería una fe vana y vacía. Es por eso que Santiago habla muy bien de la fe con los resultados. Y saben, los resultados vienen por haber puesto genuinamente la fe en Cristo con arrepentimiento. Juan el Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente y la fe genuina le salva y le sella con el Espíritu Santo, Dios te da poder del cambio. Poder de cambio. Por eso hay gente que no ha necesitado psicólogos, psiquiatras, no ha necesitado de lugares pagados donde se ve la adicción, etcétera, o simplemente han cambiado por medio de la fe, pero reconocieron y se arrepintieron. Así que el arrepentimiento y la fe son dos caras de una misma moneda, no son dos cosas distintas, queridos hermanos. Creo que lo están entendiendo bien, ¿cierto? También debo cambiar mi mente respecto de mí, no solamente de Cristo. Claro, hay gente, como dije, que no se cree pecador. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, ¿cierto? Tú eres pecador, yo soy pecador. Entonces, debemos cambiar, tener una metanoia respecto de mi persona. Si hemos de poner la fe en Cristo, entonces debo quitar la fe en mi autosuficiencia, en el famoso yo. Claro, yo debo poner a Cristo aquí, no a mí aquí. Pero el mundo es al revés. El mundo dice, ten fe en ti mismo. Ojo, no te estoy diciendo que no tengas amor por ti. Si Cristo tuvo amor por ti, ¿por qué tú no? Debes tenerlo. Pero de ahí a creer que eres perfecto y que eres mejor que otros, o es superable en ti mismo, ten cuidado. Eso te puede llevar al orgullo. Es mejor ser humilde. Y Dios nos exalta. ¿Qué dice Romanos 10:9? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira, fíjate, tienes que confesar que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el que puede perdonarte y que puede llevarte a la resurrección y a la vida eterna. Para eso tienes que reconocer que tú eres pecador, que tú por tus propios medios no puedes, que tú por tus propios medios vas a ser condenado. Eso debes hacerlo. Si no te arrepientes, si no cambias tu mente respecto de ti mismo, entonces tu fe en Cristo es vana.
Si voy a confiar en Cristo como Señor, debo dejar de serlo yo y reconocer que soy pecador. Hermanos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y uno de esos pecados es ser yo el Dios de mi vida. ¿Para qué queremos ser dioses nosotros si ya tenemos un gran Dios que se preocupa por nosotros y que nos sella con su Espíritu Santo cuando hay un genuino arrepentimiento, una genuina fe? Así que vuelvo a decir, ¿soy solamente salvo por fe? Amén. Pero una genuina fe te empuja al arrepentimiento. Y Dios hace todo el resto. Dios hace todo, las salvaciones del Señor. Dios nos guía al arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Recuerda que en Juan 16:8 la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Así que cuando estés arrepentido, probablemente el Espíritu Santo te redarguya de pecado, te aclare el pecado, te informe en qué pecaste, porque Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Tal vez tú, querido amigo, que estás mirando, no te hayas dado cuenta que eres un pecador. Y tal vez el Espíritu Santo ahora esté hablando a tu corazón a través de este mensaje, porque es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo obra de maneras misteriosas. Y te esté mostrando que realmente eres un pecador. Bueno, arrepiéntete. Porque si no lo haces, pereceréis igualmente. Y por la fe, de salvar y perdonar de todo pecado. Jesucristo. Dios nos guía a ese arrepentimiento a través del Espíritu Santo, a través de su paciencia. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, es paciente para con nosotros, dice el versículo en 2 Pedro 3:9. Pero también en su benignidad. Y este es el último versículo que veremos, Romanos 2:4. Romanos 2:4. El Señor siempre nos va a guía al mundo al arrepentimiento, pero hay gente que no quiere venir a Él, que se cierra, que al final tiene como un remordimiento, pero después vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo. Llora y vuelve a lo mismo. ¿Y sabe qué? Remordimiento y llorar no significa nada. Arrepentimiento es cambio de dirección. Y si uno cambia de dirección respecto de Dios, y en vez de rechazarlo, lo recibe, eso es fe genuina. Y eso es lo que salva. Y mira lo que dice Romanos. No solamente en su paciencia el Señor nos guía al arrepentimiento, no solamente a través del Espíritu Santo que nos convence de pecado, justicia y juicio, sino que también a través de su amor y de su bondad, de su misericordia. Que dice 2:4. Ya, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignoráis que su benignidad de bueno, porque Dios es bueno, te guía al arrepentimiento. ¿Quién nos guía al arrepentimiento? A ese arrepentimiento genuino. Dios. Por eso la salvación es de Dios. Pero tú tienes que depositar la fe en Cristo con un genuino arrepentimiento. Y ahí está todo ensambladito. La fe y el arrepentimiento. La fe mueve un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento quizás lo produjo Dios en su bondad, en su paciencia, a través del Espíritu Santo, para que reconozcas a Cristo como Señor y Salvador personal. Espero que lo hagas. Si ya lo has hecho, entonces haz frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, hagamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo está nuestra vida? Analicémosla pues en base a lo que hemos estudiado el día de hoy. Seguiremos la próxima semana hablando del arrepentimiento.
Que Dios les bendiga, hermano, oremos al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias damos por este momento de hablar sobre el arrepentimiento